de cómo se hace para tener fe, ahí está la respuesta. La fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que ahí está todo el secreto con respecto a que nosotros podamos desarrollar la fe en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar, todos estos días, esta semana hemos estado estudiando acerca de las iniquidades, desde ya que muchos ya se fueron para otro lado, no quisieron venir más, pero es necesario aprender, porque los pueblos, las iglesias que no logran, no enseñan, no van a poder tener nunca cristianos fuertes, ¿no? Cristianos decisivos que puedan rescatar el cielo, porque el cielo, más allá que el cielo es cuando nosotros hemos hecho un pacto con Él o hemos venido a Él, ¿no es cierto? Ya vamos como que hemos creído que Él nos va a salvar, pero la salvación, mientras estemos aquí en la tierra, muchos creen de que hay que estar sentado en las bancas de las iglesias y nada más que eso. Y es todos los días aprender, es todos los días aplicarle cosas nuevas a nuestra vida para llegar al cielo. Y hoy lo vamos a corroborar con la palabra de Dios, que ustedes y yo vamos a buscar en Génesis capítulo 12, en el capítulo 11, 31. Y de ahí vamos a empezar a ver cómo en una situación igual que la que nosotros estamos, una persona que posiblemente no tenía la Biblia, pero Dios le hablaba, y para conquistar tierras, para conquistar un país, era necesario de poder atender a Dios y escuchar a Dios, y poder así llegar a los lugares donde Dios le iba a marcar. Y tenemos en el 31, en el capítulo, dije 11, capítulo 11 de Génesis, 31. ¿Estamos todos? Ahí hay Biblias también, sí. Dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, asentaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Acá vemos que hay un personaje que dice la Biblia, y tomó Taré, Taré era el jefe, era el comandante de ese campamento, de esa cantidad de personas, eran 380, 400 personas. Cuando dice tomó, quiere decir que él era el líder. Taré, tomó Taré a toda su gente, hasta su nuera. ¿Qué quiere decir? Que todos estaban bajo ¿qué? Su autoridad. Abraham en ese entonces tenía 70 años y su padre tenía 250, ¿no? Y Taré empieza a caminar, a salirse de sus tierras, de los caldeos, es decir, salir de Irak para ir a Israel, más o menos lo que hoy, ¿no? Y dice, tomó Taré todo su campamento, su nuera, su hijo, su sobrino, y lo hizo caminar con ellos. Quiere decir entonces que él era la autoridad máxima de todo el campamento. Y dice que llegaron hasta un lugar donde se llama Harán, y ahí se quedaron, ¿no? Se quedaron. El camino era de ir a la tierra donde Dios le había dicho, o que iba, ¿a dónde iban a llegar? Iba a ir a Canaán. Pero en el camino,
Ustedes calculen que era un campamento de tantas personas, carpas, vacas, todo tipo de animales, y llevaban. Pero dice que se quedaron en Harán y allí quedó sepultado Taré, su papá. Ahora, Harán, ¿qué es lo que representa Harán? Harán representa el estado, ¿no es cierto?, donde ellos se quedan. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Por qué tuvieron que tomar esa decisión de quedarse, de hacer campamento ahí? Y en ese tiempo muere el viejo, Taré. Entonces vemos nosotros que, ¿cuál es la razón que ellos se quedan? Se quedan porque Taré era el que manejaba toda la tribu, pero ahí muere, ¿no? Entonces, más adelante Dios le dice a Abraham: salí de la tierra de tu parentela, ¿no? ¿Qué es lo que Dios tenía que hacer? ¿Por qué tuvo que suceder eso de quedarse? Porque Dios tenía que empezar a trabajar en la vida de Abraham y empezar a sacar todas las limitaciones de su mente, los paradigmas de su mente, de lo que él traía de las tierras de él. Entonces era un tiempo donde Dios iba a sacar todas esas culturas, las cosas que traía de ese país. Dios no podía actuar en Abraham hasta que no muriera el viejo, no podía actuar. Y después sí, porque iba a trabajar sobre Abraham para que sacara todas esas culturas y las cosas que tenía de su país. Y en Josué capítulo 24:2, ¿no? Josué capítulo 24:2 nos dice: y dijo José a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en esta otra parte del río, es a saber, Taré. Otra vez aparece el padre de Abraham, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Dígalo, servían ¿a quién? A dioses extraños. Entonces queda a las claras que la detención de Abraham era que Dios tenía que destruir todas las idolatrías y todos los servicios a otros dioses que Taré y toda su parentela y todo su campamento servían. Están más o menos siguiendo lo que estábamos hablando. Pero dice la Biblia anteriormente que murió Taré. O sea que a partir de que Taré muere, es lo mismo que nosotros siendo padres, cuando tenemos que determinar cosas, pero después cuando nosotros no estamos más, los hijos de nosotros van o continúan o hacen otras cosas y se salen de la enseñanza del padre. Este tema era que Abraham llevaba un montón de culturas extrañas y dioses extraños. Entonces tenía que suceder algo para que Abraham pudiera seguir caminando y llegar a la tierra de Canaán. Entonces dice que Taré muere. Y acá lo afirma en Josué 24:2, que ellos servían a otros dioses. Ahora el tema es, ustedes ven de que los israelitas caminaron 40 años en el desierto, 40 años, dando vueltas en círculos, caminaron 40 años. El caminar en el desierto tenía un significado. ¿Por qué no encontraban la salida a ese círculo donde estaban en ese desierto? No encontraron la salida y murieron todos sepultados en el desierto. ¿Por qué? Acá Dios tenía que destruir todos los paradigmas y las cosas de la mente de Abraham. En los israelitas no sucedió. Los israelitas murieron sepultados en el desierto
sin sacar todo lo de su mente. La esclavitud de 400 años, siguieron siendo esclavos en el desierto. Consiguieron la libertad física, pero mentalmente no. ¿Están escuchando? Consiguieron la libertad física, fueron al desierto, pero mentalmente siguieron siendo esclavos. Y murieron dentro del desierto. Ahora, a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Podemos morir en el desierto y no conocer nada de Dios. Y podemos estar 20, 30, 40, 50 años y lo vamos a morir y no vamos a poder ver ese milagro en la vida de nosotros. Vamos a caminar en círculos, nos va a pasar lo mismo que a los israelitas. Sabemos que hay una libertad, sabemos que está el reino, que en el reino hay millones de cosas, que lo espera la salvación, pero no podemos desbloquear nuestra mente, ¿no? Y ellos se quedaron sepultados. Abraham tuvo que hacerlo, pero fue necesario que muriera Taré, que era de 250 años. Ahora Jesús, en el San Juan, capítulo 3, 5, y es bastante compleja esta palabra, y posiblemente hasta este siglo donde vivimos nosotros. Porque acá, cuando se le aproxima a una persona a Jesús, que era Nicodemos, ¿no? Tenía un amigo que se llamaba Nicomedes, por eso no quería. Y viene de noche a Jesús. Viene de noche a Jesús tratando de ocultarse en la noche para no poder pasar vergüenza. Y nosotros podemos decir que un hombre tan capacitado, porque esto también podemos ser tan capacitados mentalmente, y sin embargo no entendemos esto. Este príncipe tampoco lo entendía. Y Jesús, él viene a preguntarle a Jesús. En el versículo 3 vamos a leer. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Nosotros para dónde vamos? ¿Nosotros para dónde vamos? Vamos proyectándonos ¿a qué? A recibir ¿qué? ¿Cuál es lo más importante? Es ser salvo, la salvación, el reino, estar en el reino de los cielos. Ese es el camino que nosotros hemos emprendido un día. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, empezamos ese camino, ¿no? Igual que Abraham. Abraham iba a una tierra donde Dios le había prometido, pero se paralizó. ¿Cuánto tiempo de parálisis? ¿Cuánto tiempo de un parate? ¿Cuánto tiempo nosotros los quedamos en Harán con los conceptos de la familia? Fíjese, Abraham, salí de la tierra de tu parentela. Y yo me pongo a imaginar ahora, cuando Dios a nosotros nos dice: salí de tus parientes. ¿Por qué los parientes? Esto sí era un país con esas culturas, pero nosotros tenemos todos nuestros parientes, nuestros familiares con culturas, con pactos. ¿Quién no ha hecho pacto con la Iglesia Católica, por ejemplo, de prender velas a santos, a muertos, ¿no? Y nosotros también llevamos esas culturas, porque ni por más que la hemos renunciado, pero están dentro de nosotros. Y Dios nos dice también a nosotros que salgamos de las ideas de la familia, de las culturas de la familia, que salgamos de todo ese, de los malos ejemplos, de las malas cosas de la familia. ¿Para qué? Para que nuestra mente se desocupe y pueda cumplir lo verdadero que tenemos que cumplir, de ir hacia el cielo. Por eso el príncipe dice: ¿cómo tengo que hacer? Tenés que nacer de nuevo. Ese viejo Taré que duró 250 años, lo tenemos que destruir. Con esa cantidad de cosas que traía Taré, Abraham no podía continuar.
Por eso se quedó en Harán. Y cuando a veces también sucede que Dios los deja paralizados a nosotros. Los deja ahí paralizados. Acá vas a entender. Yo voy a hablar con vos. El tiempo que sea necesario. Hasta que entiendas. Entonces dice, Jesús le dijo, ¿por qué? Porque si no naciere otra vez, no puedo ver el reino. Y nosotros, cuando venimos a la iglesia, venimos a ver el reino, ¿o no? Venimos a ver el reino. Todavía no estamos en el reino de los cielos. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo se ve el reino? Cuando adoramos, cuando cantamos, cuando oramos, cuando vemos los milagros de Dios, cuando vemos la manifestación de Dios, cuando vemos la liberación de Dios, el reino está aquí y lo estamos viendo. Pero los que no nacen, los que no tienen la simiente de Dios, no lo pueden ver, porque el hombre natural no lo puede apercibir, porque es locura, no lo puede apercibir. Pero por eso dice, no puede ver el reino. No lo puede ver, no se lo imagina, no lo puede creer. Que el reino está actuando. Miles de milagros y maravillas Dios hace, pero el hombre natural no le da importancia. No lo puede ver, no lo puede absorber, no lo puede disfrutar. Pero dice de Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Es como que Jesús le dio el remate. El que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Dios con Abraham? Tenía que suceder de que ese padre tenía que morir. ¿Por qué? Porque el viejo Taré era dominador de la mente de Abraham y de todo su campamento. Entonces Dios tuvo que esperar hasta que muriera, y murió 250. ¿Cuántos años puede durar el viejo que está en nosotros? El viejo de las ideas viejas, de pensamientos. ¿Cuántos años puede durar? Hasta que muera definitivamente, ¿no? Pero Jesús dijo acá en el versículo 5 que el que no naciere de agua y espíritu no va a entrar al reino. No entrará al reino de los cielos. ¿Y por qué no va a entrar al reino de los cielos? Porque así como el mismo Abraham, que tenía una gran cantidad de conjeturas en su mente, ¿no? ¿Cómo puede? Dios tiene que hacerlo también con nosotros. Destruir todo lo que maneja nuestra mente, nuestra vida, para luego entrar Él. Vamos a leer en Romanos 8. En Romanos 8 dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado. ¿Qué quiere decir? Que la persona nacida de nuevo, no es, vamos a decir, no le es sumado pecado. Lo que andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. O sea, que al nacer de nosotros de nuevo, después vamos a ver qué significa nacer de nuevo, porque yo creo que ustedes van a preguntarse ahora,
Porque lo que era imposible para la ley cuando era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. Ese todo era lo que tenía los paradigmas de la mente de Abraham, que lo sostenía en un lugar, lo paralizaba. Y a nosotros los paraliza eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos quita la libertad? ¿Qué es lo que nos quita de abrir la puerta e ir a la libertad? Es eso. Los pensamientos, la mente de nosotros, la mente natural. ¿Sí? ¿Amén? ¿Ustedes lo creen que es así? Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan. ¿No? ¿Qué es ocuparse de la carne? Ustedes fíjense en Jonás. Jesús le dijo, tenés que ir a Nínive, o Dios le dijo a Nínive. No, dijo Jonás. Tenía que ir para el norte, fue para el sur. ¿Qué es lo que había en Jonás? Desobediencia, porque su mente, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba su mente? Estaba en lo de él, en sus proyectos, en sus cosas estaba. Un hombre que obedece a Dios, Dios le dice, andá y vas a Nínive. No va para el otro lado. Y se tuvo que caer al agua, y Dios tuvo que hacer que se vaya a donde tenía que ir. ¿Por qué? Porque su pensamiento, su mente, daba vuelta en lo de él, en los proyectos de él, no en lo de Dios. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan. Más los que andan conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu, que es vida y paz. ¿Por qué es muerte? Porque vamos a andar así cuando estamos con esa mente. Cabizbajo, deprimidos, sin fuerza, sin ganas de nada, sin ganas de orar, sin ganas de obedecer, sin ganas de venir a orar, sin ganas de estudiar, sin ganas de prepararnos. Sabemos que estamos en un viaje, un camino al cielo. No es un chiste. Vamos camino al cielo. Ahora, si nosotros tenemos otra idea de ser evangélicos con otros fines, bueno, pero el tema del evangelio es para ir al cielo. Ese es el tema. Entonces dice que el ocuparse de las cosas de la carne es muerte. Muerte, porque así vamos a andar, muertos, entrelazados en sentimientos, ¿no? En cosas terrenales y no en las cosas de Dios. Dice en Tesalonicense, en Colosense, en Colosenses 3, Colosenses 3 dice: si habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque muertos soy, y vuestra vida estaba escondida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también serán manifestados con Él en gloria. Aleluya. Esta es una palabra impresionante. ¿Cuántos lo creen? ¿No están muy convencidos? Es una palabra, yo le sé por qué. Si habéis resucitado, levanten la mano todos los que han resucitado. Seguro, ¿eh? Amén. Estamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Pero con su gran misericordia, Efesios 2, Él nos resucitó, Jesús, de entre los muertos. Ahora, si nosotros estamos convencidos que hemos resucitado, dice,
buscad las cosas de arriba donde estás Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de dónde, y no de dónde, de la tierra. Porque antes nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. O sea, Dios no lo registraba a nosotros. Las computadoras del cielo no aparecía nuestro nombre. ¿Sabían ustedes? Todos los perdidos sin Cristo, los que están sin Cristo, no son registrados sus nombres. Cuando nosotros resucitamos, nacemos de nuevo, todo nuestra ficha está en el cielo. ¿Cuántos lo creen eso? Está la ficha de nosotros como persona viva, como cuando en el hospital, igual. Está tu nombre, está mi nombre en el cielo. Aleluya. Ahora hay una cosa impresionante de esta palabra. Porque nosotros antes no teníamos existencia, estábamos muertos. No andábamos así, levante la mano, no andábamos así. No, estábamos muertos, desalentados, entristecidos, sin proyectos. Muchas veces con ganas de no vivir más, con ganas de no existir. Cuando nuestra mente pareciera que no tiene salida. Estábamos muertos. El diablo hacía lo que quería con nosotros, los llevaba para allá, los llevaba para acá y hacía lo que quería con nosotros. Pero apareció Cristo para resucitarnos, para hacerlos vivir. Y entonces vivilo. Entonces vamos a vivirlo. Vamos a decir, nosotros estamos vivos porque Cristo lo resucitó. El mundo tiene que conocer una iglesia viva, una iglesia que está viviendo. No importa las cosas que bloquean tu mente. También hay una palabra para que destruyas esos bloqueos de tu mente. Pero dice, porque muertos soy y vuestra vida estaba escondida en Cristo. No pasaba nada, nadie los conocía, ni los registraba el primer ángel de allá del cielo. No existíamos. Pero cuando nosotros resucitamos de vuelta, cuando nacemos de nuevo, y en el cielo empieza a haber un rostro distinto, una cara distinta, personas con optimismo, con ganas de reír, con ganas de cantar, con ganas de proyectarse, de enfocarse, de crecer, no de quedarse dormido como Mauro, que está por acá. ¿No? Y aparece nuestro nombre y dice, estaba escondida nuestra vida, ahora ya no está más escondida, ya existimos y tu nombre está allí. Y cuando vos estás orando, allá ya saben que sos vos. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, ¿cuántos han sentido la vida de Cristo manifestándose en tu vida? ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Seguro? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir? ¿No? Cuando Él se va a manifestar en gloria con nosotros. ¿Cuántos creen que hay una gloria, que hay gloria para nosotros? Amén. Mientras eso, nada. Entonces Dios los ayude a que podamos nosotros. Ahora me va a decir, ¿cómo debo yo hacer para nacer de nuevo? Es la pregunta que van a hacer. Morir a todas las cosas de esta tierra, dijimos, le estamos rompiendo con los pensamientos de nuestra mente, pero empezar a dar frutos, ¿no? Porque ¿de qué nos vale decir? Hoy hablábamos con Janet acerca de cuando decimos, sí, yo nací de nuevo.
pero se quedaron con los brazos cruzados. O sea, nacieron de nuevo ahí, simplemente ahí, nada más. Pero Dios dice que el árbol que no da fruto es cortado, echado a fuego. Yo tengo que empezar a dar frutos. Si nací espiritualmente, debo dar frutos espirituales. ¿Cuáles son? El amor. El segundo, o gozo. Gozo, paz, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Esos son los frutos del Espíritu. Son los frutos que dice en Gálatas 5. O sea que tengo que empezar, ¿por qué? Si yo nací de nuevo, ¿qué tengo que empezar a dar? Amor. Tengo que empezar a dar amor. ¿A dónde tengo que empezar a dar primero amor? En mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en mis vecinos, en los que supuestamente me odian. Entonces ahí estoy manifestando los frutos que ya empezaron a trabajar en mí. Y tengo que, cuando el segundo, tengo que sacar la cara larga y empezar a tener gozo. A pesar de que las cosas me vayan mal, yo estoy contento igual porque tengo gozo, porque he nacido de nuevo. ¿Cuántos nacimientos nuevos van a haber esta noche? Gloria a Dios. Vamos a orar esta noche, vamos a ponerlos de pie y vamos a orar para que por lo menos empiece a trabajar esa parte espiritual en nuestra vida y se produzca ese cambio. ¿Cuántos creen de que puede haber nacimientos con un impacto de Dios? Dice la palabra en Isaías que Dios, que la unción pudre el yugo, ¿no? Pablo dijo que ya las cosas de atrás pasaron y ahora sigo, ¿a dónde? Sigo al frente. No es que yo ya lo haya logrado todo, no es que yo lo haya logrado, pero prosigo hacia adelante. ¿Cuántos van a decir esta palabra esta noche? Yo prosigo adelante, lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, esta noche. Señor, ayúdalos a que ese viejo que está enviciado y que está tremendamente introducido en nosotros, que en esta noche pueda morirse, que se muera esta noche y que nazca esa nueva criatura que tú dices en tu palabra. Lo declaramos, Señor mi Dios, que tú vas a hacer ese milagro en las personas esta noche, que vas a romper, Dios mío, todo lo que está en la mente, todo bloqueo, todo lo que paraliza, lo que no deja avanzar al cambio. En el nombre de Jesús, tu palabra dice, Dios mío, que nosotros deshacemos los argumentos de la mente. Y yo en esta noche lo declaro, que todas las mentes sean esas mentes paralizadas, Señor mi Dios, puedan encontrar la libertad, unir nuestra mente a su mente, a la mente de Cristo esta noche. Mi Dios, la arraigamos a Jesucristo, Dios mío, para que nazca una nueva criatura en nosotros. Aquel que odiaba no va a odiar más. Aquella persona que no tiene amor va a poder lograr ser una persona abundante, llena de amor. En el nombre de Jesús, manda, Señor mi Dios, los frutos del Espíritu sobre nuestra vida, para que podamos contagiar a este mundo perdido. En el nombre de Jesús le damos un fuerte aplauso al Espíritu Santo.